Hoy vamos a comenzar una serie nueva de sermones que le hemos titulado Salvación, Pasado, Presente y Futuro. Salvación, Pasado, Presente y Futuro. La palabra nos enseña, el libro de Hebreos específicamente nos enseña y específicamente acerca del Señor Jesús, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y yo no sé cuántos entienden esto, pero Jesús no comenzó a ser Jesús cuando nació de María. Juan nos lo dice claramente, su evangelio en el primer capítulo, el primer versículo dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Antes que naciera de María, antes que tomara una forma humana de carne y hueso, ya Él era el Hijo de Dios. Es por eso que en el libro del Antiguo Testamento de Isaías nos dice que un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El hijo ya existía, aunque el niño comenzaba a existir en su forma física, el hijo ya nos había sido dado, hablando de la eternidad de Jesús, La palabra nos enseña que por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, y que todo fue creado por medio de Él y para Él. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y cuando miramos al panorama de la redención humana, la historia de la redención humana desde Adán hasta el presente, y sabemos lo que ha de suceder en el futuro a través de lo que la palabra nos enseña, podemos ver el corazón de Dios. Quiera Dios que a través de esta serie, salvación, pasado, presente y futuro, podamos aprender del corazón de Dios y podamos convertirnos en agentes que traen salvación a este mundo perdido. Quiera Dios que podamos aprender, y no solamente aprender, sino que también podamos practicar lo que aprendemos, que eso nos transforme y podamos convertirnos en agentes que traen salvación a este mundo perdido. En el presente, Dios nos está salvando. El proceso de salvación es uno en que la santificación es un proceso. Tú y yo estamos viviendo la forma presente de lo que es la salvación. Pero cuando vemos la palabra de Dios y vamos, por ejemplo, al libro de Génesis, hoy vamos a hablar mucho de Génesis, vemos cómo Dios salvó a Noé y su familia, y vamos a aprender ciertas características del corazón de Dios y del carácter de Dios en la forma de cómo Él salvó a Noé y su familia. Ahora es interesante que a nosotros, aquí ahora en el presente, Dios nos está diciendo que la venida del Hijo de Dios, en otras palabras, la salvación futura que viene a nosotros y la salvación que también viene a Israel, que la venida del Hijo de Dios sería como en los días de Noé. Podemos ver un panorama claro de que Dios continúa siendo el mismo. Y de cierto modo podemos ver que también la gente termina encontrando el mismo problema que siempre ha encontrado, y ese problema se llama pecado. Lo bueno es que hay una solución para ese pecado y que tú y yo tenemos acceso a esa solución y tenemos la responsabilidad de compartir esa solución. Y por supuesto la solución es única y exclusivamente Cristo, porque no hay otro medio de salvación, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente a través de Cristo, solamente a través de Él. Como Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, el tema del sermón de hoy es el arca y el diluvio, juicio y misericordia. El arca y el diluvio, juicio y misericordia. Algunos hermanos estuvieron aquí el viernes en la noche y vieron una película documental, y creo que fue muy instructiva. Hoy no nos alcanza el tiempo, no es el objetivo hoy hablar de todas las bases científicas, porque hay bases científicas para poder estar convencidos de cómo Dios salvó a Noé y su familia, cómo la salvación operó en ese tiempo, cómo ocurrió el diluvio, las verdades que podemos creer del arca
y cómo este fue el medio de salvación que el Señor usó. Ahora, cuando pensamos en arca y pensamos en diluvio, en la historia moderna han habido diluvios locales, pudiéramos decir. Para el 1970, qué bueno que para ese tiempo yo todavía no existía. Para el 1970 ocurrió el gran diluvio de Bangladesh. Y hay algunas historias que, claro, la forma de preservar la historia para aquel tiempo no es como es hoy por hoy, es un poco difícil. Pero, por supuesto, sabemos que ocurrió en el 1970 este diluvio en Bangladesh, que no quiero hablar mucho de él, pero perdieron más de 500,000 personas, perdieron la vida, y hubieron muchas formas milagrosas en que muchos fueron preservados. Ahora, hoy yo quiero hablarles, no de este gran diluvio, sino que quiero hablarles de lo que aparecerá en sus pantallas del tsunami en el Océano Índico en el 2004. El tsunami en el Océano Índico en el 2004. Este tsunami se dio a causa de un terremoto submarino. Si usted no había escuchado mucho de terremotos submarinos, quiero decirles que el libro de Génesis nos habla acerca de las fuentes o las causas del diluvio y habla precisamente de terremotos marinos. Y qué interesante que el libro de Génesis, escrito tantos años atrás, escrito por Moisés, tenía datos geográficos y tenía una explicación en una forma muy clara y muy transparente de cómo sucedió y las razones que lo causaron. Y hoy la ciencia ha descubierto que precisamente existe el lugar donde ocurrió este terremoto marino que causó el diluvio en aquel entonces. Bueno, para el 2004, en el Océano Índico hubo un terremoto y este terremoto eventualmente causó este tsunami al cual nos estamos refiriendo, el tsunami del Océano Índico. El terremoto fue de aproximadamente 9.1 a 9.3 grados. Ocurrió el 26 de octubre del 2004, cerca de la 1 de la tarde, frente a la costa occidental del norte de Sumatra, en Indonesia. Y está registrado como el tercer terremoto más fuerte jamás registrado en un sismógrafo. Duró aproximadamente unos de 8 a 10 minutos y se desplazó hasta 20 metros verticalmente. La falla tomó unos 50 metros horizontalmente y 20 metros verticalmente, lo cual generó olas gigantes en el Océano Índico. Uno de los datos que para mí me causó mucha impresión. Hoy en día, los que siguen el movimiento mundial y las posibles guerras, que hoy por hoy son una realidad, cuando un país tiene capacidad nuclear se convierte en el centro de atención de la primera potencia mundial, Estados Unidos, y de cualquier potencia como Rusia, China y demás. Y pensamos mucho en bombas atómicas. Bueno, este tsunami del 2004 en el Océano Índico tenía o liberaba una energía equivalente a 1,500 bombas atómicas de las que explotaron en Hiroshima y Nagasaki. 1,500 veces el impacto o la energía liberada. Imagínense la dimensión de lo que sufrieron allí. Hubieron 14 países afectados, por supuesto, Indonesia, Tailandia, Sri Lanka, India, las Maldivas, Bangladesh de nuevo, Somalia, Tanzania. Hubieron 14 países. Las olas eran de hasta 300 metros. 300 metros. Eso es aproximadamente 98 pies de altura. 98 pies de altura era el tamaño de las olas. El número de muertos se considera que fue por seguro más de 230,000.
Indonesia fue el país más afectado con alrededor de 170,000 muertos. Hubieron más de 500,000 heridos y aproximadamente 1.7 millones de personas perdieron sus hogares, sin contar un sinnúmero de infraestructuras como puentes, carreteras y otros elementos de la infraestructura de estos países. Pensemos en el impacto que tuvo este tsunami. Este es un tsunami. De nuevo, cuando vamos a Génesis y entendemos lo que hizo que los continentes se abrieran, la palabra nos enseña exactamente qué fue. Fue precisamente lo mismo. Terremotos marinos que causaron el partimiento de los continentes y que eventualmente llegó a formarse hoy como están hoy. Ahora, hablando de este tsunami específico, había una joven llamada Tilly Smith, de 10 años. Era una joven británica que estaba de vacaciones. Esto ocurrió ella estaba de vacaciones y mientras estaba de vacaciones, días antes de irse de vacaciones, ella aprendió en su escuela en Inglaterra lo que era un tsunami. Aprendió las causas, aprendió los efectos, aprendió cómo luce antes, qué sucede durante y qué hacer. Ella aprendió todo esto. Y cuando estaba caminando por la playa y vio que las aguas recesaron y que pudo ver el fondo del mar, y más tarde vio que el agua del mar comenzó a burbujear y a echar espuma, entendió de inmediato lo que estaba sucediendo, entendió que pronto venía un tsunami. Corrió y le dijo a todas las personas del hotel donde se estaban quedando, y ella y su familia fueron salvos. Esta jovencita, a través del conocimiento y alertar a las personas, compartir el conocimiento y alertar a la persona de lo que se venía, por supuesto creyeron en ella, y eso favoreció a que muchas personas fueron salvas de este tsunami. Cuando pensamos en este tsunami, podemos pensar que fue una escala muy pequeña de lo que sucedió al principio. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículos del 9 en adelante. Creo que vamos a hablar un poquito antes del versículo 9. Génesis capítulo 6, versículo 5. No sé cuántos conocen la historia bíblica, espero que todos entiendan la historia bíblica. No sé cuántos se han burlado en algún momento de la historia bíblica, cuántos quizás en el pasado, cuando oyeron de esto, dijeron: ¿cómo puede ser que los cristianos sean tan ignorantes que hayan pensado en un diluvio global y que hayan pensado que un simple barquito haya sido el medio de salvación para la humanidad, y que haya contenido todas las especies de animales y demás, y así fue que hubo un reset a la humanidad y al globo terráqueo en total? Muchas personas quizás se han burlado de eso. Muchas personas no lo creen así. Pero me encanta cómo la palabra de Dios no se defiende. La palabra de Dios no tiene necesidad de dar muchos argumentos. Él dice lo que dice. Y a lo largo de la historia, más recientemente con más auge, con más fuerza y con más claridad, se ha demostrado que todo lo que ocurrió, todo lo que la palabra dice que ocurrió en el diluvio, de hecho ocurrió. Compartimos este documental, este video o esta película acá el viernes. De hecho, si usted no recibió la información, eso significa que usted no tiene Remind o que la iglesia no tiene su correo electrónico. Si usted tiene correo electrónico, la iglesia lo sabe, pues usted debió haber recibido
información y también a través de Remind. Esta es la forma que usamos para comunicar todo lo que sucede en la iglesia. Si usted lo tiene, este video que vimos aquí, y quisimos verlo acá en familia y demás, está disponible en YouTube. Usted puede verlo en YouTube, ¿ok? Yo le aconsejo que lo haga. Le aconsejo que preste atención si a usted le importa y usted es de las personas que cuestiona y debe cuestionar y buscar bases científicas para lo que la Biblia dice. Yo quiero decirle que toda ciencia real, cada vez que intentamos buscar la verdad de cualquier cosa, esa ciencia real, esa ciencia pura va al final a confirmar lo que la Biblia ya nos dice. Nosotros lo creemos por fe, pero al final la ciencia lo va a confirmar y eso va a afirmar una vez más tu fe y nuestra fe. De modo que animo a que todos puedan ver este video. Es 1 hora y 45 minutos, muy bueno, mucha información. Hoy no vamos a hablar de todas las bases científicas para creer en el diluvio. Pero cuando Dios vio que el mundo estaba lleno de maldad, entonces decidió traer el diluvio. En el versículo 5, Génesis capítulo 6 y versículo 5 dice lo siguiente: el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Me encanta cómo esta traducción de la Biblia, cómo esta versión de la Biblia lo dice. ¿Qué tal si lo leemos de nuevo? El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Me encanta lo que dice después. Dice, se le partió el corazón. Se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es, destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes y los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlos creado. Y qué bueno que no se quedó ahí, sino que Moisés nos dice en el versículo 8, pero, qué bueno que había un pero, después de una proposición de esa magnitud y de una proposición de tanta destrucción, qué bueno que había un pero Noé encontró favor delante del Señor. Noé encontró favor delante del Señor. Cuando miramos a nuestro alrededor hoy, por eso estamos hablando no solamente de la salvación en el pasado, sino también de la salvación ahora y vamos a verla en el futuro. Cuando miramos a nuestro alrededor hoy, yo no quiero decir, yo no tengo el conocimiento para decir que es exactamente igual, pero vemos evidencia de tanta maldad, tanto odio, tanta violencia en todo el mundo. Y si somos realistas y nos informamos en los medios de comunicación de lo que está sucediendo en todo el mundo, vemos que hay un auge de eso en el presente. Hay un auge de esto en el presente. Sí es cierto que ha habido guerras, pero indubitablemente en el presente hay un auge de esto. Y nosotros, por los medios de comunicación, por los medios sociales también, estamos más alerta, conocemos más todo lo que está sucediendo en todo el mundo. De repente podemos entender cómo algo que ocurre al otro lado del mundo, podemos en segundos, literalmente en segundos, verlos en nuestra pantalla. Podemos entender cómo es que, por ejemplo, en la segunda venida del Señor Jesús dice que todo ojo le verá. Y hay personas que piensan, ¿cómo puede ser que todo ojo le verá si viene por este lado del mundo, del globo terráqueo, y en el otro lado del mundo son las 1 de la mañana, las personas allá están durmiendo? Si viene por aquí son las 12 del día, ¿cómo puede ser que aquellos van a verlo? Todo ojo le verá. Algo sucede en cualquier parte del mundo y usted a través de Facebook, a través de YouTube, a través de todos los medios de comunicación, usted inmediatamente lo sabe. Hoy tú y yo podemos enterarnos de todo
casi instantáneamente. Usted puede viajar casi todo el mundo con su tarjeta de crédito, no hay que hacer cambio de moneda, todo funciona automáticamente. El mundo va dirigido a eso. Ahora, una de las cosas que nosotros como creyentes debemos aprender del diluvio y debemos aprender del arca es de la fidelidad en medio de la corrupción. En los versículos del 9 en adelante podemos ver cómo es que esto se pone de manifiesto en la vida de Noé. Este es el relato de Noé y su familia. Noé, escuche bien, era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en ese tiempo, y anduvo en íntima comunión con Dios. Por eso podía ser íntegro, porque vivía en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora bien, Dios vio la tierra, se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos. Entonces Dios le dijo a Noé, he decidido, y entonces le presenta a construir el arca. Vemos la fidelidad de Noé en medio de la corrupción y vemos la razón, entiendo yo, de por qué Noé era un hombre justo y por qué lo que practicaba era de bien, aunque todas las personas a su alrededor, la Biblia es muy enfática en lo que hemos leído ya, sin ni siquiera continuar leyendo todo el contexto, en lo que hemos leído ya, es suficiente para darnos cuenta que la corrupción era total, la magnitud era grande, pero aún así Noé, ¿por qué nadie me levantó la mano? Aún así Noé permanecía en integridad, y esto nos habla de la importancia de tener una intimidad con Dios. Una intimidad con Dios. Justo antes de este servicio hablaba con uno de los ancianos y le decía que la pérdida de la fe y de la relación con Dios en una sociedad no se pierde de la noche a la mañana, no se construye de la noche a la mañana, pero tampoco se pierde de la noche a la mañana. Ocurre gradualmente. Poco a poco las costumbres y lo que forman los fundamentos de la fe, poquito a poco comienzan a no ser fundamentos y comienza aquí. Ya no son fundamentos y eventualmente se ven nuestras prácticas. Ya pasa de aquí a la mente, que es invisible, a algo visible, tangible, que todo el mundo puede ver. Y progresivamente la gente abandona la fe, la gente se aparta. Es importante, muy importante, tener una intimidad con Dios. Me encanta que Moisés habló de esta intimidad con Dios que tenía Noé. Yo no sé, yo no estaba allí, las dinámicas y los pormenores, los detalles de cómo era esa comunión que Noé tenía con Dios. Pero sí puedo decirles que el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, Jesús, fue entregado para que yo y para que tú, para que nosotros pudiéramos tener todos intimidad con Él. Entonces, no importa la corrupción que nos ha afectado, no importa todo lo que ha surgido a nuestro alrededor, no importa las consecuencias que trajeron el diluvio, no importa las consecuencias que hoy pueden traer la justicia de Dios y el juicio de Dios a nuestra nación y al mundo, no importa eso, tú y yo tenemos la oportunidad, tenemos puertas abiertas, tú y yo tenemos la oportunidad gloriosa de tener intimidad con Dios como hijos a través del sacrificio de Jesús por ti y por mí en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió allí, la relación que los judíos tenían con Él eran a través del sumo sacerdote, era a través de la religión, todo era tan externo. Qué bueno que aún dentro del pueblo judío para este tiempo y a lo largo de toda la historia siempre han habido personas que pasan de lo externo, pasan de la religión, de lo que se puede hacer externamente, lo que se puede ver, y realmente tienen una intimidad con Dios.
Pero para que no quede lugar a duda y para que no quede opciones para usted tener excusas de no tener una intimidad con Dios, cuando Jesús murió, cuando exclamó, consumado es, tetelestai, consumado es, está terminado, está hecho, y expiró y entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó el dos. Tú y yo no somos judíos, quizás usted no entiende lo que esto significa, pero el templo tenía diferentes áreas. Habían áreas para que entraran todas las personas, los patios más externos. Habían áreas solamente para los hombres. Y había un lugar muy importante en el templo llamado el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo, lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo era este velo. A ese lugar, el lugar santísimo, era el lugar donde estaba el arca y donde entendemos que había una presencia de Dios tangible. Tanto así que el sumo sacerdote, una persona, el sumo sacerdote entraba, y cuando el sumo sacerdote entraba, tenía que entrar amarrado y amarrado con campanitas. Porque si ese sumo sacerdote, y esta es la razón de entrar amarrado y con las campanitas, si ese sumo sacerdote entraba allí y no entraba allí en pureza, podía morir por la intensidad de la presencia de Dios en aquel lugar. Y la soguita y las campanitas era para notar que ya no hay sonido, no se está moviendo, quedó, y entonces poder alarlo con la soga. Bueno, ese velo que significaba la división, el acceso a personas que eran judías y que quizás seguían a Dios, de el sumo sacerdote, de aquel que tenía acceso a la intimidad, ese velo se rasgó. Y es por eso que hoy esa es parte de los fundamentos de la razón por qué tú y yo hoy podemos tener libre acceso a la presencia de Dios. Esa es parte de la razón por la cual tú y yo no tenemos que, perdóneme si alguien es católico, tú y yo no tenemos que entrar a la presencia de Dios mediante la confesión con un papa, mediante la confesión con un sacerdote. No hay nadie, ni siquiera yo como pastor, no existe tal cosa como un obstáculo, como alguien que tenga más acceso a Dios que el acceso que tú y yo, todos nosotros ya podemos tener. Eso es glorioso. Es por eso que si va a dar un aplauso al Señor, déselo fuerte. Una de las formas, y digo esto también intencionalmente porque es parte de lo que describe al presente y describe lo que es el cristianismo en el presente a nivel mundial, son los falsos maestros, son los falsos profetas, son los falsos en todo el sentido, ¿verdad? Y una de las características de los falsos es que ellos reclaman y dicen abiertamente tener más acceso a Dios que cualquier otra persona. Es una de las marcas, y usted puede identificarlo. Cuando llega una persona y te dice que habló con Dios esta mañana y la próxima mañana te dice lo mismo y da a entender que tiene un acceso a Dios que nadie más tiene, y por lo tanto hay que tenerle más respeto y hay como que endiosarlo y demás, usted puede decir por seguro, esa persona es un falso. Una de las verdades que nos enseña el apóstol Pedro, si fuéramos a referirnos al apóstol Pedro desde una perspectiva católica, tuviéramos que decir el primer papa, ¿verdad? ¿Quién tuvo más revelación que Pedro? ¿Quién tuvo más revelación que Pedro? En Cesarea de Filipo fue Pedro quien recibió la revelación del Padre de quién era Jesús. Jesús mismo le dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Quién estuvo allí en la transfiguración? Pedro. Pedro tuvo una relación con el Señor tan grande, y Pedro nos dice que nosotros, que en otro tiempo no éramos pueblo, que ahora somos real sacerdocio. ¿Qué es lo que hacía el sumo sacerdote? No solamente real, pero el sumo sacerdote, entrar en el lugar de intimidad con Dios. Amigos, todo lo que quiero decirle es que tú y yo tenemos hoy por hoy acceso a la presencia de Dios, y por lo tanto vamos a disfrutar en medio de toda la oscuridad que está a nuestro alrededor, de tanta violencia, tanto odio a nuestro alrededor, tanta pudredumbre, tanta corrupción a nuestro alrededor. Tú y yo
tenemos la opción de enfocarnos en encontrarnos con Dios cada día. Tú y yo tenemos la opción de encontrarnos en la presencia de Dios. Incluso esa es la medicina para que esa corrupción no te toque a ti, no me toque a mí. Entrar en la presencia de Dios, porque allí no entra nada malo. Si usted tiene falta de perdón, si usted se ha contagiado por odio, si usted ha sido afectado por todas estas cosas que nos afectan, usted llega a la presencia de Dios y cuando experimenta intimidad con Dios, allí quedó eso. Allí quedó eso. Allí no puede entrar ningún pecado. Usted tiene la oportunidad de entrar en la presencia de Dios. Qué bueno que el versículo 8 nos dice que Moisés alcanzó gracia. Moisés no, Noé. Sigo yo con Moisés. Que Moisés alcanzó gracia. Gracia. Pero bueno. Voy a tener que apretarme un tornillo que tengo por aquí que está medio suelto. Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Saben que la única religión en todo el mundo que se basa en la gracia es el cristianismo. Los testigos de Jehová tienen que ganarse la salvación. Los musulmanes tienen que ganarse la salvación. Todo es de acuerdo a lo que ellos han hecho. Tú y yo no tenemos que ganarnos la salvación. Nunca nos las podríamos ganar. Pero qué bueno que hubo alguien que nos amó tanto, que entregó a su hijo por nosotros. Yo recuerdo vívidamente cuando fui padre por primera vez, cuando nació mi hijo. Este verso de Juan 3:16 tomó un significado diferente para mí. Yo no diera a mi hijo absolutamente por nadie. Y la palabra nos enseña que nosotros, aun cuando éramos pecadores y enemigos de Dios, Él entregó a su hijo por amor a nosotros. Es por eso que el libro de los Romanos en su capítulo 8 nos dice que si Él no escatimó a su propio hijo, ¿cuánto más no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. De modo que ahí queda frito todas las excusas que tenemos para no tener una intimidad con Dios. La gracia de Dios, el favor de Dios. Gracia significa favor inmerecido. El favor inmerecido es lo que marca el pacto entre Dios y nosotros. Es el pacto significado en la sangre, como vamos a ver ahorita. Tú y yo podemos ser fiel porque tenemos una relación íntima con Dios. Ahora, cuando tenemos una verdadera relación con Dios, eso se demuestra, eso se ve. Eso se ve. Es visible. Lo vemos en nuestros actos. Noé era un hombre recto. No era un hombre que había sido afectado por la corrupción. La vida que él recibía en la intimidad con Dios era demostrada. Y ese fue el hombre que Dios escogió para salvar a su familia y salvar el mundo en ese entonces. Tú y yo tenemos razones para tener el mismo carácter, porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, vive en nosotros, tenemos acceso a la presencia de Dios y consecuentemente podemos vivir la vida que le agrada a Dios, una vida que refleje rectitud, una vida que sea justa. Y esa es la primera lección. Es la lección para nosotros los que somos creyentes. Basta de excusas. Basta de excusas. Basta de excusas. Tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. La gracia está disponible para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros es mejor que nadie. Todos tenemos el mismo acceso. Yo no tengo más acceso que ustedes. No lo tengo. Tú tienes el mismo acceso que yo tengo. Yo no soy mejor que tú. Mi oración no es más importante que la tuya. Esas son historias que se han creído la gente. Ideas que no son de Dios. Lo que sí es de Dios es que tú y yo tenemos el mismo acceso. Qué bendición, qué privilegio tan grande. Ahora, algo de lo cual tenemos que darnos cuenta, si tenemos que aceptar, cuando miramos al diluvio, cuando miramos al arca, es que Dios es justo. Uno de los énfasis de la falsa religión hoy, uno de los énfasis de las falsas iglesias hoy, uno de los énfasis de los falsos maestros hoy, es hacer ver a Dios como
con un amor platónico, como un amor en el que no hay justicia. Y yo quiero decirle algo, Dios es amor, pero también es fuego consumidor, según nos dice el libro de Hebreos. ¿Sabe qué dice el libro de Hebreos? Usted nunca va a escuchar a Joel Osteen decir esto, que horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Él va a predicar every day is Friday, pero ¿sabe qué? Hay lunes y martes y miércoles, no todos los días son Friday. Horrenda cosas caer en manos de un Dios vivo. Y claro, eso es una amonestación. Es una amonestación. El libro de los Hebreos compara el Antiguo con el Nuevo Testamento. Y lo que está haciendo básicamente cuando dice esto es que si muchos recibieron el juicio de Dios en el Antiguo Testamento, ¿cómo no será en el presente cuando la gracia de Dios es tan grande? El pacto de la gracia, los beneficios del pacto de la gracia son tan grandes. ¿Qué sucederá cuando alguien menosprecia la sangre de Jesús, menosprecia los beneficios del pacto de la gracia e insiste, a pesar de que está disponible para cada uno de nosotros la gracia, insiste en vivir una vida de pecado? Dios es un Dios justo y Él castiga el pecado. Claro, si nos enfocamos en Noé, su familia y los animales que fueron salvos en el arca, vamos a ver el amor de Dios. Pero si nos enfocamos en los que murieron, vamos a ver la justicia de Dios. El contexto es muy importante. El contexto es muy importante. Pudiera hablar mucho de la creación. Una de las cosas que... Gracias. Vale, alguien me enseñó a no despreciarlo nunca, así que voy a tomar mucha agua hoy. Gracias, brother. Una de las cosas que vemos en este video del cual les he hablado tanto, algo que no logramos entender, quizás hoy lo entendemos un poquito más. Ayer yo salí con mi esposa y mis hijos y mi cuñado y fuimos a comer y pasear un poco porque tuvimos una semana muy estresada. Y estábamos hablando de cómo mi esposa no luce de la edad que tiene, luce una jovencita de 15 años. Y ¡qué bueno! Y la conversación se tornó en que antes la gente parecía tener 60 años cuando tenía solamente 30, por las condiciones de vida, por muchos factores. Unas generaciones atrás, todo el mundo lo puede entender. Hoy duramos más, hoy las personas lucen, especialmente las que vivimos acá en Estados Unidos y tenemos ciertas condiciones, pues lucimos así como yo, mejor, y no luzco tan viejito. No. Dejarme decir chistes porque mi esposa me va a regañar. Eso nos ayuda a entender un poquito cómo pudieron haber personas que duraron 850 años inmediatamente después de la caída. Yo sé que el mundo va a decir tonterías, nadie dura 850 años, nadie dura eso ahora. Pero en un mundo que fue perfecto y estaba solamente comenzando a experimentar o pagar las consecuencias de la caída, las consecuencias del pecado. Mira, no hay alimentos, no importa si se llame orgánico, no importa si le cuesta $1,000 la libra, no hay alimentos accesibles el día de hoy que se comparen con los alimentos de ese tiempo. Las condiciones de vida no se comparan en ese tiempo. Esto nos refleja el amor de Dios y lo que Dios preparó. El deseo original de Dios, la bondad de Dios, lo bueno que es Dios. Dios nos hizo para que tuviéramos vida eterna, para que tuviéramos vida eterna. Por eso le dijo a Noé, no a Noé, a Adán, sigo yo con los nombres y mi confusión, le dijo a Adán que comiera de todo árbol, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente moriría. Y comió. Sí, no murió instantáneamente, se separó de Dios. Eso es lo que significa morir, separarse, y consecuentemente llegó la muerte física. Eso también ocurre gradualmente. Cuando la humanidad, cuando un grupo de personas, cuando la sociedad en general hace conscientemente ignorancia total de Dios, cuando la sociedad se dedica a burlarse de Dios, a ignorar a Dios y burlarse de Dios, entonces se está pareciendo cada día más a los días de Noé.
Cuando miramos lo de los Juegos Olímpicos y entendemos que fue una burla intencional, algo que todo el mundo conoce, el mundo entero sabe de lo que estoy hablando. Si vamos a Estados Unidos, no hace tanto tiempo, como en el día de Viernes Santo, el presidente de nuestra nación declaró que el día de Navidad, no estoy seguro si estoy diciendo las fechas correctas, pero hay un video que publicamos Rubén y yo en el que hablamos de eso, lo hablamos acá. Publicó que el día de Navidad iba a ser el día de la transparencia de transgénero y todo ese mumbo jumbo. ¿Por qué escogió el día de Viernes Santo? ¿No podía escoger otro día? Vemos la intencionalidad de burlarse de Dios. Vemos la intencionalidad de agredir al cristianismo. Vemos la intencionalidad de ignorar intencionalmente a Dios. Y Dios no puede ser burlado. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios es un Dios justo. Y cuando hay generaciones que a pesar de tener la gracia disponible y haberle costado al Padre su único hijo, a pesar de eso, alguien insiste en ignorar y más allá de ignorar, burlarse, Dios es justo y Dios va a castigar el pecado. Es creciente esta corriente de agredir al cristianismo. Gracias a Dios, a ti y a mí no nos ha tocado en una forma más tangible y más sacrificial como le toca a muchas personas en el Medio Oriente, en que literalmente su vida está en riesgo por causa del Evangelio. Pero Jesús fue muy claro cuando habló con los discípulos y le dijo que ellos serían contados como ovejas de matadero. Todos los apóstoles, menos Juan, murieron en esa manera, ovejas de matadero. En diferentes formas murieron. Juan murió naturalmente, fue el único que murió naturalmente, el último, pero solamente después de haber sido echado en una olla de aceite hirviendo. Lo intentaron, pero no pudieron. Yo no sé cómo, yo creo que fue algo sobrenatural. Que hayan querido comer Fry Juan y no hayan podido. Un ancianito y haya podido sobrevivir esa experiencia. La soberanía de Dios y el poder de Dios. Dios es un Dios justo. Y cuando miramos las condiciones de los tiempos de Noé a nuestro alrededor, podemos saber que el tiempo está a las puertas. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 24, versículos del 37 en adelante. Mateo 24. Dijo Jesús: cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Si usted nota el contexto que antecede y aún lo que precede, usted va a notar que estaba hablando del tiempo, como nadie conoce el día ni la hora. Y sí, no conocemos el día ni la hora, nadie puede decir una fecha. Otra característica de los falsos y de los astutos, sacan un libro con la fecha en que va a venir el Señor. Como que tienen una revelación mayor, ¿verdad? Porque por eso conocen la fecha y la hora y todo. Lo único que le falta decir es que va a venir vestido con Nike. Es lo que le falta decir a esa gente. Porque quieren tener una revelación mayor. Nadie sabe el día ni la hora, pero sí sabemos señales. Si sabemos etapas, porque Dios quiere que nosotros estemos preparados. No solamente que estemos preparados a nivel personal para encontrarnos con Él, que estemos preparados para llevarnos con nosotros al cielo el mayor número de personas que sea posible. Tú y yo tenemos que prepararnos para ser los Noé del día de hoy. Tú y yo tenemos que prepararnos para vivir con fe por encima de toda la burla de todo el mundo. No importa lo que se rían de ti, no importa lo que digan de ti, no importa lo que te hagan ridículo, no importa nada de eso, es profecía. Jesús dijo que iba a suceder, está sucediendo. Identifiquémonos como hijos y démosle la bienvenida a toda la burla. Eso es algo que solamente la verdad lo puede soportar. Que digan lo que digan, que se rían, que se burlen. Yo sé lo que tengo, yo sé lo que creo, yo sé a quién sirvo,
sé a quien amo y Él me ama también. Gloria a Jesús. Jesús habló de esto y diciendo que así sería en los días del regreso del Señor. Ahora, algo que podemos ver en el arca, y tengo que terminar, algo que podemos ver en el arca es que en medio de la manifestación del juicio de Dios y sí la manifestación de la ira de Dios, si usted quiere entender cómo eso ocurre doctrinalmente y las razones, cómo eso aplica a la sociedad hoy en general, tiene que leer el libro de Romanos, del capítulo 1 al capítulo 3, para entender la depravación total y entender cómo eso sí aplica ahora. Dios sigue siendo un justo. Pero en medio de todo eso, Dios tiene un plan y tiene un plan de salvación. ¿Saben qué me encanta? Noé le tomó construir el arca más de 50 años. Y desde el momento en que Noé supo del arca y que Dios le dijo, Noé predicó. Miren, yo sé lo que es sufrir que nadie te atienda a tu sermón. Yo sé lo que es ver personas durmiendo, ver personas bostezando. Yo sé lo que es todo eso. Pero que tú prediques 50 años y que solamente tu familia crea en ti. Hay mucho que hablar del tema. Hay mucho que hablar del tema. Dios le dio no una oportunidad. No tengo la capacidad para calcular en este momento 50 años multiplicado por 360 días. Muchos días, muchas, innumerables, infinitas oportunidades. Infinitas oportunidades. Así es Dios. Dios sigue dándonos infinitas oportunidades. ¿Por qué infinitas oportunidades? Porque como la palabra enseña, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no es un Dios solo de segundas oportunidades, sino de miles de oportunidades. Y tú y yo tenemos la responsabilidad de llevar esa oportunidad a otros, llevar esa oportunidad a otros en nuestra sociedad. Ser los Noés del día de hoy. Llevar a las personas a ver el arca y subirse en el arca. Había solamente una puerta. Eso es simbólico. Había solamente una puerta. Solo una. Solo una. La puerta es Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hoy en día hay tantas religiones. Hay tantas religiones. Hay solamente una puerta. Es Cristo. No hay ninguna religión que tenga un líder del que se haya profetizado, se haya predicho más que Jesús. Tú y yo tenemos suficientes bases en la persona de Jesús en tener una fe sólida. El cristianismo no surgió ayer. El libro de los Efesios nos dice que antes de la fundación del mundo Él nos escogió y nos amó. Esto no fue idea de alguien de ayer, no. La palabra nos enseña acerca del presente y Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en los Noés del día de hoy y que llevemos el evangelio a otras personas. Una de las cosas en las que estoy trabajando, y vamos a lograrlo, es en que realmente nuestra iglesia se convierta en una iglesia, como lo dice nuestra declaración de misión. Existimos para hacer discípulos que hacen discípulos. Hacer discípulos que hacen discípulos. Hoy en día se ha perdido la pasión por la evangelización, por el evangelismo personal. Y tenemos que buscar formas de encontrar a ese nuevo discípulo. Esas personas que están lejos del Señor, aunque se estén burlando, aunque nos tomen por locos, se burlen de nosotros, están perdidos sin Dios. Están perdidos sin Dios. Y tu labor y mi labor es parecernos a Dios y tener intimidad con Dios y permitir que el carácter de Dios nos transforme, que tengamos el mismo carácter de Dios y amar a nuestros enemigos, amar verdaderamente a aquellos que nos odian, amar verdaderamente a aquellos que nos critican, amar verdaderamente a aquellos que se burlan de nosotros. Pero no solamente amarlos de palabras, sino amarlos de acción.
Y hay un momento en que tú tienes que hablarle a esa persona de Cristo. Yo sé que esa pasión se ha perdido, pero tenemos que reconquistarla. En nuestra iglesia queremos entrenar a toda la iglesia a hacer dos cosas importantes: a compartir tu historia, tu testimonio, compartir tu historia de una forma estratégica, clara, precisa, excelente, y también compartir la historia de Dios. Y cuando usted comparte su historia y comparte la historia de Dios, usted está equipado para compartir el evangelio y para abrirle la puerta del arca a otra persona. Vamos a abrir muchas puertas de arca en nuestra iglesia. Vamos a ganar a muchas personas para Cristo. Vamos a alcanzarles y vamos a discipularles. Vamos a ayudarles a crecer en su vida espiritual. Vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Existimos para hacer discípulos que hacen discípulos, y eso no fue idea mía, eso fue idea de Jesús, mandamiento de Jesús, allí en el Monte de los Olivos. Como él dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Vamos a estar puestos en pie.